Un final perfecto, de John Katzenbach. Capítulo 35. Pelirroja 2 se preguntó, ¿qué puede decir uno sobre su propia muerte? O quizá, ¿qué te gustaría que otra persona dijera? ¿Fui una buena persona? Tal vez no. Sara forcejeó con las ideas que inundaban su cabeza. Se sentía atrapada entre la vida y la muerte. El sonido amortiguado de los disparos parecía el de truenos lejanos y penetraba en los gruesos protectores del oído que llevaba. En la cabina de al lado, la directora del lugar seguro disparaba a toda velocidad con una pistola de 9 milímetros. Llenaba el aire de furiosas explosiones. Sara levantó el arma de su marido muerto, la sujetó con las dos manos de la forma en que le había enseñado. La apuntó a la silueta negra de un hombre de cartón que sujetaba un cuchillo grande, con una expresión furiosa y una cicatriz en la mejilla, en el pecho una diana pintada, y apretó 3 veces el gatillo. Dudaba de que el objetivo se pareciese mucho al lobo feroz, pero no había manera de saberlo. El retroceso le envió ondas expansivas por los brazos, pero en el fondo estaba contenta de no haberse tambaleado hacia atrás o haberse caído, pues era lo que había esperado. Levantó la vista y echó un vistazo al campo de tiro. Vio que 2 disparos habían quedado en el borde de la diana, pero el tercero había destrozado el mismísimo centro del papel. No sabía si correspondía al primer disparo o al último, pero estaba contenta de que al menos uno habría sido mortal. «Así me gusta», dijo la directora, mientras se inclinaba sobre la pequeña división que separaban las galerías de tiro. Intenta controlar la desviación del arma hacia un lado o hacia el otro cuando disparas rápido. Y una cosa, vacía el cargador. Dispara las 6 balas. De esa manera tienes más posibilidades. Tenemos munición y tiempo de sobra. Munición de sobra. Bien, pensó Sara, pero tiempo no. Abrió el cilindro para volver a cargar con la munición de una caja que estaba en la plataforma de tiro, a la altura de su cintura. Sara Locksley, nacida hace 33 años, antaño feliz, ya no mucho, falleció en un río, asesinada por un psicópata que la condujo a una desesperación aún mayor al amenazarla con asesinarla. Aunque ya no le quedaba nada por qué vivir, pues el puto conductor de un camión cisterna se pasó un alto. Levantó el arma y apuntó otra vez. Esto nos servirá, es un funeral. Un poquito de tristeza y sobre todo cosas amables, seguras, dichas sobre alguien cuya vida acabó demasiado pronto a causa de una tragedia. Esa soy yo. Yo soy ese alguien, o quizá sea la antigua yo. La diana emergió delante de ella, entrecerró los ojos. Tatarareó para sí con el objetivo de bloquear el ruido de otras armas que disparaban. Ni una palabra sobre la verdad de Sara Locksley. Sonrió. Una parte de su ser desearía poder asistir al funeral. Seguro que la ayudaría a despedirse de Sara. Hasta pronto, Sara. Hola, Cynthia Harrison. Es un placer conocerte. Y estoy encantada de retomar tu vida. Oyó el eco de los disparos a su alrededor y el arma saltó de la mano. Cynthia Harrison, pensó. Me pregunto si estarías avergonzada, decepcionada o enfadada al saber que la primerísima cosa que voy a hacer con tu identidad es matar a un hombre muy especial, un lobo feroz que sin duda merece morir. Al fin y al cabo, ya me mató una vez. En esta ocasión, 4 de los 6 disparos aterrizaron en el mismo centro y el quinto agujereó la frente del objetivo. 20 minutos antes de que empezara el funeral, Pelirroja 3 agarró la cámara de video que había conseguido en el centro comercial y la colocó en un lugar desde el que enfocaba a las personas que entrarían por la puerta. Se detendrían y firmarían en el libro de firmas, antes de tomar asiento en la pequeña sala. Estaba programada para grabar durante 2 horas, tiempo que según Jordan sería más que suficiente. Echó un vistazo a la parte delantera de la sala. Karen había realizado un montaje de fotografías de Sara y de su familia fallecida. Ramos de lirios blancos flanqueaban el montaje fotográfico, realizado por un póster blanco, sobre un tablón, y colocado en un trípode frente a las pocas sillas que la funeraria había preparado. Había un pequeño podio con un micrófono
desde donde Karen diría unas palabras a las personas congregadas. Una parte de Pelirroja 3 quería quedarse. Pensaba que podía esconderse detrás de una cortina, permanecer inmóvil y contener la respiración. Pero sabía que quedarse, aunque escondida, era peligroso. Así que, en lugar de quedarse, se preparó y salió con la cabeza agachada unos minutos delante antes de que las primeras personas llegaran al estacionamiento de la funeraria. Llevaba una sudadera oscura con capucha debajo de su vieja chamarra. Se puso la capucha y se alejó de lo más rápido posible de la funeraria en dirección a la parada del autobús más cercana. Por primera vez en varios días, sabía que no la seguían. Para Jordan esto no tenía mucha lógica, pero no tenía la intención de descartar una sensación que la hacía sentir que hacía algo que tal vez la ayudara a salvar su vida. Cuando el autobús rechinó a su lado y se abrieron las puertas con el típico psh, sonido hidráulico, subió. Jordan era consciente de que se había saltado varias normas de la escuela al haber salido del campus un sábado sin permiso. No le importaba. Pensó que saltarse unas cuantas reglas onerosas era el menor de los problemas a los que se acercaba con rapidez. Karen se encontraba en la sala contigua, ataviada con un elegante vestido negro, con el aspecto de una puritana auténtica, estudiando con detenimiento 2 hojas de papel en las que había escrito un breve discurso con los detalles que Sara le había dado sobre su vida. Las palabras en la hoja se unían. Se sentía como una disléxica. Todas las letras se movían y saltaban en el papel, quisiera o no, amenazando con interrumpir todo lo que planeaba decir. Hizo unos ejercicios de respiración como hacían antes de salir al escenario con un nuevo número humorístico. Inspirar lentamente, expirar lentamente y calmar los acelerados latidos de su corazón. «Sé que estás aquí», susurró. Uno de los directores de la funeraria, que estaba al otro lado de la sala, alzó la vista con una mirada experta, hipócritamente nostálgica. Y Karen se dio cuenta de que él pensaba que le hablaba a su apreciada amiga y no con un asesino. «La gente está empezando a llegar», dijo el director de la funeraria. Era mucho más joven que el hombre con el que había hablado a principios de la semana, aunque ya había logrado dominar los tonos solemnes y sonoros de la pérdida. Supuso que era un hijo o un sobrino al que estaban introduciendo en el negocio familiar, y este funeral en particular no era precisamente un reto para la funeraria. No hacía falta que estuviera el jefe. No había ataúd, no había cadáver, unas pocas flores y algunos sentimientos al azar. Si está aquí, será posible, necesita saber, quiere ver y quiere oír. Karen notaba que se le aceleraba el pulso al pensar que podía estar de pie delante del lobo. «Voy a salir ya», repuso con un hilo de voz. Antes había colocado una silla de respaldo rígido cerca del micrófono. Sonriendo, asintiendo con la cabeza, las personas que llegaban desde el estacionamiento, se dirigió en esa dirección. No conocía a ninguno de los rostros que le devolvían la sonrisa. Cada paso que daba era como caminar hacia un foco. Sabía que estaba en peligro en todo momento. No se podía hacer nada. Como si pronunciase un mantra oriental, no dejó de decirse que no iba a matarla precisamente entonces. Nunca había oído de nadie que hubiera asesinado a una persona en una funeraria, delante de los asistentes al duelo. Llevar la muerte a un lugar de muerte. Esto resultaba tan ilógico que intentó utilizar esta improbabilidad para tranquilizarse. Karen nunca había hecho un panegírico, y menos para alguien que apenas conocía y que en realidad no estaba muerta. Pensó que si no fuera porque era lo único que se le había ocurrido para seguir con vida, la situación sería cómica. No hay que hablar mal de los muertos, pensó. Se preguntó quién habría acuñado esa máxima. A Karen le satisfizo el número de personas que acudía. No sabía si iban a ser 5 o 50. 0 también había sido una posibilidad. Sin embargo, la cantidad iba a superar las mejores expectativas. Eso estaba bien, perfecto, incluso. Si hay muchas personas se sentirá seguro, pensará que se puede mezclar. Si no hubiera asistido nadie, probablemente no se atrevería a venir. No querría arriesgarse a sobresalir en una sala vacía.
Sentía la electricidad no muy distinta a la que se sentía al subir un escenario. Hazlo bien, sé persuasiva, haz que parezca que Sara ha muerto. Había actuado muchas veces, pero ninguna, pensó, había sido, si no, por asomo, tan importante como esta ocasión. Karen miró a una mujer y a un hombre que llevaban de la mano a un niño pequeño vestido con una camisa blanca que le quedaba estrecha y una corbata roja en el cuello, que ya se había aflojado. El niño se apoyaba en una hermana mayor, de unos 13 o 14 años, que se secaba los ojos delicadamente con un pañuelo. La familia se detuvo delante del montaje fotográfico y dedicó unos respetuosos momentos a mirar la colección de fotografías antes de tomar asiento. Una antigua alumna de primaria, pensó, y un hermano pequeño que no tiene ninguna ganas de estar aquí. No un lobo. La sala empezó a llenarse. Hombres y mujeres de todas las edades, acompañados de algunos niños. La música solemne y falsa de la funeraria se oía a través de los altavoces escondidos y fluía alrededor de Karen como humo, como si oscureciera su visión. Esperó hasta que disminuyó el flujo de gente que se detenía para firmar en el libro de firmas y entonces se levantó. Por el rabillo del ojo vio al joven director de la funeraria accionar un pequeño interruptor en la pared y la música se interrumpió a mitad de una nota. Miró brevemente a las personas allí reunidas y empezó su discurso. Me gustaría agradecerles su presencia. Son muchos los que han venido. Mi querida amiga Sara hubiera estado muy contenta al ver tanta gente. Tenía ganas de mirar a los ojos a todos los presentes en la sala, como si pudiera reconocer al lobo feroz, pero por el brillo en sus ojos, sin embargo, mantuvo la cabeza baja, como si estuviera conmovida por la emoción del falso funeral, esperando que la cámara de Jordan hiciera el trabajo por ella. Leyó las palabras que no significaban nada, intentando sonar profundamente respetuosa cuando lo que en realidad quería hacer era gritar. Comprendía que era una jugada arriesgada. Puede que sea lo bastante listo como para no aparecer y todo esto no habría servido de nada. Pero puede que no. Tal vez sienta la necesidad de venir aquí porque el olor que ha estado siguiendo es tan fuerte que le impide detenerse. Eso era lo que las tres pelirrojas esperaban. Pensó en el refrán. Por querer saber la zorra, perdió la cola. Quizá el lobo pierda otra cosa. Capítulo 36. Lo gracioso, pensó, es que con todos los asesinatos que he cometido, no me gusta mucho ir a funerales. Me hacen sentir incómodo, están demasiado cargados de emociones descontroladas o de falsos sentimientos. Sin querer se puso a silbar una serie de notas inconexas, no una melodía reconocible. Gente real como las pelirrojas, personajes inventados en mis libros, muchos tipos de muertes diferentes en mis manos, tanto si es una página en prosa o tendidas en una mesa de amortajamiento, en el depósito de cadáveres esperando el coche fúnebre y un viaje al crematorio o a un hoyo a 2 metros bajo tierra, siguen estando como témpanos. Tanto si mueres de viejo, por enfermedad o por muerte repentina, por un navajazo o por un disparo o por el capricho de un autor, al final todo es lo mismo. Resopló y pensó que parecía un predicador diciéndose un sermón. Polvo eres y en polvo te convertirás, recitó en un tono burlón, profundo y sonoro. El lobo feroz pensaba que había mezclado a la perfección sus mundos de ficción con la realidad. Era un asesino en ambos mundos. Para él ya no había mucha diferencia entre los dos. Un feliz subproducto de la elección que había hecho de las tres pelirrojas y rehacerlas en sus personajes. Se consideraba un maestro de lo real y de lo ficticio. Ser tan competente en ambos ruedos avivó su entusiasmo. Tic-tac, tic-tac. El tiempo avanza, señoras, se dijo. Rió un poco y se preguntó qué resultaría más estimulante, matar o escribir sobre ello. Las dos cosas eran terriblemente atractivas. Su única preocupación constante era cómo plasmar la forma exacta de la muerte de Pelirroja 2. Era el tipo de nodo desafiante en todo escritor que quiere deshacer.
James L. Roy pensó en uno de los autores favoritos, L.A. Confidential. Le gustan los argumentos complicados y retorcidos para después desenredarlos con un lenguaje convincente. Y violencia, mucha violencia. Cuesta olvidar toda la brutalidad que plasma en el final. El lobo feroz sabía que tenía que conseguir que los últimos momentos de Pelirroja 2 al borde del puente parecieran tan reales como los que estaba a punto de crear para Pelirroja 1 y Pelirroja 3. El problema era que no lo había presenciado. Esto le hizo murmurar una maldición, maldita sea. Tenía que asegurarse de que los lectores supieran que cuando Pelirroja 2 se lanza a las aguas oscuras, cae en el olvido gracias a su empujón. Sabes lo suficiente, tienes los detalles, solo es cuestión de escribir la descripción adecuada, dijo. Siempre le resultaba reconfortante hablarse en tercera persona. Hizo una lista mental. Pánico, lo conoces. Duda, la entiendes. Miedo, bueno, ¿quién lo conoce mejor que tú? Junta esas tres cosas en la mente de Pelirroja 2 y ya lo tienes. Pensó que prepararse un baño cuando regresara a casa, sumergir la cabeza debajo del agua e intentar imitar la sensación de ahogarse no será lo mismo. No habrá agua negra ni fuertes corrientes que te empujen hacia el fondo, pero al menos conseguiré entenderlo un poco para hacer que funcione sobre el papel. Aguanta la respiración y cuando notes que vas a desmayarte ya lo sabrás. Eso tendría que funcionar, conocer lo que describes. Hemingway conocía la guerra, Dickens conocía el sistema de clases británico, Faulkner conocía el sur. Todos los buenos escritores llevan un pequeño periodista dentro. Había dejado el coche en un pequeño estacionamiento de tierra adyacente al parque natural, no lejos de la casa de Pelirroja 1. La parte trasera de su parcela daba al parque. Había un sendero muy frecuentado por excursionistas de la zona, que llevaba hasta el interior del bosque y subía por un camino empinado, pero al borde hasta una colina desde que se veía el valle en el que vivían las tres pelirrojas y él. Se trataba de un lugar concurrido y en las bonitas mañanas de domingo llegaba a estar atestado con más de una docena de coches, y se oían las risas que penetraban entre los árboles y los arbustos mientras que la gente subía y bajaba alegre por el sendero. Pero los días laborables estaban casi vacíos, pues muy pocas personas tenían ganas de ir al camino, aunque no llegaba a ser agotador, después de una larga jornada en un trabajo aburrido. Aquel mediodía solo había 3 coches en el estacionamiento, pese a que era fin de semana. El cielo cubierto y gris amenazaba lluvia y el aire era tan frío que veía el bajo en su respiración al bajar la ventanilla. En zonas más altas quizá estuviera nevando. Esto le preocupaba. No quería dejar huellas en la tierra helada. El barro resbaladizo y húmedo ocultaría las huellas de sus zapatos. El barro que se helaba con la caída de las temperaturas revestiría las huellas de las suelas de los zapatos, casi tan bien como un molde de plastilina. Había leído en más de una ocasión sobre los asesinos que habían sido identificados por las huellas de sus zapatos, y era consciente de que incluso el cuerpo de policía más rural sabía cómo identificar las huellas de zapatos y de llantas. Miró a su alrededor, a sabiendas de que solo había un par de esforzados senderistas en el bosque, pero estaría seguro de que nadie veía cómo, incómodo, se cambiaba el traje azul barato para ponerse unos pantalones de mezclilla, un polar y un contravientos, y pasar rápidamente de un atuendo funeral a ropa de calle. Tuvo que contorsionarse en el asiento delantero del vehículo para quitarse los pantalones, y eso le recordó que se estaba haciendo viejo. Las rodillas le crujían y la espalda se contraía, pero no tenía remedio. Se quitó los zapatos Oxford y deslizó los pies en unos gruesos calcetines de lana y en resistentes botas impermeables. Después de cambiarse, volvió a comprobar en el retrovisor el bigote y la perilla postizos que llevaba, para asegurarse de que seguían pegados a su rostro, y no se habían movido de forma ridícula al ponerse la playera en el cuello alto. Una vez leyó, en la época anterior a las cámaras de seguridad y a los sistemas de control de video,
sobre un asaltante de bancos que nunca llevaba máscara para ocultar su identidad, sino que por sistema utilizaba maquillaje de cine, para pintarse una impresionante cicatriz falsa en el rostro, que se extendía desde la parte posterior de la ceja hasta debajo de la barbilla, pasando por la mejilla. Ese sí que entendía la psicología del crimen, pensó el lobo feroz. Cada vez que la policía pedía a los empleados de banco y a otros testigos que describieran al asaltante, todos respondían igual. No se les escaparía porque tiene una cicatriz. Que pasaban a describir con gran detalle. Lo único que se habían fijado era en la cicatriz falsa. Ni el olor, ni los ojos, ni en el pelo, ni en la forma de los pómulos, ni en la curva de la nariz, ni en la forma de la mandíbula. Eso siempre le había gustado. La gente solo ve lo obvio, lo sutil no, se dijo. Sin embargo, la sutileza era religión que él profesaba. De la cajuela del coche sacó una mochila común y corriente de color rosa vivo que había comprado en una cadena de tiendas de cosméticos y otros artículos. Estaba adornada con un unicornio blanco, encabritado. Era el tipo de mochila que utilizaban las niñitas de guardería para llevar sus cosas. También sacó un bastón de caminar de manera nudosa, al que ató un pequeño pañuelo arcoíris de varios colores, una prenda básica entre la comunidad gay y lesbiana de la zona. Se caló en la cabeza una gorra de lana azul marino, adornada con el logo de los New England Patriots, un equipo de fútbol americano. El lobo feroz sabía que todos estos artículos juntos creaban un conjunto excéntrico e incongruente, y como la cicatriz del atracador, lo harían invisible ante cualquiera que pudiera encontrarse en el bosque. Se acordarían de todas las cosas equivocadas, se dijo. En la mochila rosa había guardado 6 cosas: un bocadillo, una pequeña linterna, un termo de café y un par de binoculares de visión nocturna por si decidía quedarse hasta después del atardecer, un catalejo plegable y un ejemplar de Birds of North America de Audubon. El libro, que nunca había abierto ni se había preocupado de leer, lo llevaba por si se encontraba una persona lo bastante curiosa como para pararle, por ejemplo, un policía del parque, aunque dudaba que esa tarde hubiera alguien en los senderos. Y no era un águila calva o un búho blanco lo que en realidad tenía intención de espiar. Empezó a silbar de nuevo, una melodía alegre y despreocupada. Miró el reloj de la muñeca. La elección del momento es importante, se recordó. Esperó a que el minutero llegó a las 12 y entonces el lobo feroz empezó a subir con rapidez el sendero hasta la zona protegida, buscando la pequeña muestra que había hecho en el tronco de un árbol del sendero para marcar una ruta que descendiera a través del bosque hasta la parte trasera de la casa de Pelirroja 1. Carrera de prueba, pensó. La próxima vez no será una mochila rosa de niña ni un bastón de caminar del orgullo gay. La próxima vez solo llevaré el cuchillo de caza. Pensó en todo lo que había planeado. Martes, un día normal y corriente. Un aburrido día en mitad de la semana laboral. Los martes no tienen nada de especial, salvo que este martes será diferente. Contó concienzudamente los minutos que tardó en abrirse camino en la maraña del bosque. Más tarde, pensó, contaría las horas que faltaban hasta el martes por la noche. En el exterior de la puerta lateral, pasada la tienda de ultramarinos y pizzas, agáchate por el pasaje que hay detrás del estacionamiento. Mantén la cabeza baja y camina deprisa. Pelirroja 2 avanzó deprisa en la luz mortecina del final de la tarde. Había empezado a lloviznar de nuevo y encorvó los hombros y metió la barbilla hacia el pecho para protegerse del frío. Llevaba una vieja y andrajosa gorra negra de béisbol, que de poco le servía para esconder su mata de pelo, pero era mejor que nada. En la visera se formaron unas gotitas. La iglesia episcopal local les había parecido un buen lugar para reunirse. Estaba a 4 cuadras del centro de ayuda donde Sara se ocultaba, cerca de la línea del autobús que venía de la escuela de Jordan y a una rápida caminata a través de la principal zona comercial de la población desde el garaje donde Karen podía estacionar el coche y asegurarse de que no la seguían subiendo y bajando varias veces del ascensor. El pastor tiene un estudio en el sótano que nos deja utilizar, había explicado Pelirroja 1 por teléfono.
Le he dicho que intentábamos ayudar a una amiga, esa eres tú, Sara, un lugar seguro, y que necesitamos un lugar para reunirnos en privado, y que ha sido de lo más comprensivo. Me contó que muchas veces daba sermones sobre la violencia doméstica, así que hice ver que estábamos preocupadas por un marido violento. No había dicho, ningún lobo lo seguirá hasta el interior de la iglesia, que es lo que Sara estaba pensando mientras cruzaba el piso negro del estacionamiento, que brillaba con la lluvia. Un loco pensamiento sobre tierra, consagrada o sagrada, reverberaba en su interior, aunque se dijo, eso solo son los vampiros, no los lobos. Pelirroja 1 le había dicho que no utilizaría la entrada principal de la iglesia, así que rodeó hasta llegar a la parte posterior. Había una pequeña entrada al sótano, con un cartel al lado de la puerta que decía, prohibida la entrada durante la misa dominical. El grupo de AA se reúne lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la noche. Pisó un charco, soltó una maldición y siguió deprisa hacia adelante. Se sentía casi como un fantasma, como si de repente fuera invisible. Se preguntaba si se debía al funeral. Mucha gente cree que estoy muerta. No dejes que nadie que conocía a la antigua Sara vea a la nueva Cynthia. Abrió la puerta y entró al sótano de la iglesia. Un radiador silbaba y el vapor emitía un ruido metálico en unas tuberías escondidas. Sara avanzó por un pasillo estrecho e iluminado con focos pelados, que daban a las paredes encaladas un brillo duro. Al final, el pasillo se abría a un espacio más amplio con un techo bajo e insonorizado, y un suelo de linóleo. Con un estrado a un extremo y varias filas de sillas plegables de acero gris colgadas delante de un podio vacío, se trataba de un lugar sórdido y triste, y de seguro era allí donde se hacían las reuniones de Alcohólicos Anónimos. En una esquina había una puerta abierta y oyó voces. Se dirigió hacia allí y vio a Karen de pie a un lado del escritorio de roble macizo. En las paredes había algunas fotografías informales de un hombre canoso, vestido con sotana y celebrando una ceremonia y un par de diplomas de teología, pero no había ni rastro del sacerdote. Jordan estaba al lado de Karen, jugueteando con una cámara, algunos cables y una laptop. Jordan levantó la vista, sonrió y dijo de broma, difunta, ¿qué tal te va? Bastante bien, adaptándome, repuso Sara. Bien. Karen se acercó y le dio un abrazo a Sara, cosa que sorprendió a la joven, aunque notaba una especie de calidez que fluía en el abrazo. No era exactamente un abrazo de amiga, era un gesto de estamos en esto juntas. ¿Cómo estuvo?, preguntó Sara. Pensó que se trataba de una pregunta de lo más curiosa, preguntar a alguien cómo había estado su funeral, pero comprendió que el lobo habría provocado que hiciera preguntas que estaban muy lejos de cualquier normalidad. Karen se encogió de hombros y sonrió irónicamente. Estuvo bien, un poco raro, pero bien. Tenías muchos más amigos de los que decías que iban a venir. La gente estaba triste de verdad. Se detuvo antes de terminar la frase, pero Jordan saltó. ¿Por qué te has suicidado? La adolescente sonrió y se rió. Sara esbozó una sonrisa tímida. Pensó que no había nada en absoluto gracioso en su situación, ni en lo que habían hecho, ni en lo que planeaban hacer, ni en despedirse de su antigua vida. Pero al mismo tiempo la respuesta de Jordan era totalmente acertada. Todo era muy gracioso. Una inmensa broma. Las tres pelirrojas guardaron silencio unos instantes. ¿Estuvo allí?, preguntó Sara. No lo sé, repuso Karen. Había muchos hombres y familias, pero no sabría decir si había algún hombre en concreto. No iba a llevar un cartel que dijera «Hola, soy el lobo», o pretender destacar de alguna forma. Yo intentaba mirar a los ojos, pero era difícil. Tuvo que venir, interrumpió Jordan de nuevo, hablando de forma brusca con toda la determinación de un atleta y de seguridad de un adolescente que está totalmente 100% segura de algo. Las otras dos pelirrojas eran mayores y por lo tanto estaban más acostumbradas a las dudas. Quiero decir, vino. ¿Cómo no iba a presentarse al funeral de lo que él ha creado? Ha estado encima de nosotras en todas las malditas formas posibles. ¿Cómo va a mantenerse al margen ahora?
Sería como ganar un premio importante de la lotería y no aparecer para reclamarlo. Karen, por supuesto, imaginó 1.000.000 de razones por las que el lobo podría no haber aparecido. O una razón, pensó, pero no la dijo en voz alta. Aunque es listo y no necesitaba estar allí porque nos está esperando afuera, o cerca, o a la vuelta de la maldita esquina, o en mi casa, o en mi consulta, o en cualquier sitio donde no me lo espero, y ahí es donde voy a morir. Negó con la cabeza, pero no necesariamente como respuesta a todo lo que Jordan había dicho, sino más bien contestando de rebote a sus miedos. Karen tuvo un pensamiento extraño, un recuerdo extraído de repente de un curso de literatura que había hecho antes de la universidad, unos años antes de química orgánica, y la estadística y la física, y los meses interminables en la facultad de medicina. Era un curso sobre escritura existencial y no había pensado en él en décadas. Madre ha muerto hoy, o quizá ayer, no estoy segura. Le dieron ganas de gritar. Karen morirá mañana, o quizá pasado mañana, no estoy segura. Jordan tecleaba en la computadora y levantó la vista. Funciona. Empieza el espectáculo, rió secamente. Lo único que falta son unas palmitas. Las 3 mujeres se inclinaron sobre el escritorio y miraron la pantalla de la computadora llena de imágenes de personas que entraban por la puerta al funeral. Sonaba una música de fondo enlatada, no se oía mucho más, pues los asistentes, respetuosos, estaban en silencio mientras, sin saberlo, se situaban en el ángulo de la visión de la cámara y después se marchaban. «Triangula», dijo Karen con suavidad. Cuando necesitas saber una ubicación, piensa en un triángulo y sabrás la respuesta que necesitas. Eso somos nosotras, repuso Jordan. Pelirroja 1, pelirroja 2 y pelirroja 3. 3 lados del mismo triángulo. Continúa mirando, prosiguió Karen. Sara, deberías identificar a todo el que puedas. Abrí el libro de firmas de la funeraria que les había proporcionado y donde los asistentes habían escrito breves notas o simplemente habían firmado. Sara miró fijamente a la primera persona que se acercó en el libro del video. Bien, este es mi vecino, su mujer y sus 2 hijos. El superpatriota rojo, blanco, azul, cuyo patio trasero utilizaste la otra noche, le dijo Karen. Karen tomó un lápiz e hizo una anotación en el margen del libro. Y esos son los padres de unas de mis alumnas, y esa es su hija. Estaba en mi clase antes de que yo dejara la docencia. Ha crecido este año. A Sara le dieron ganas de llorar. Está muy guapa, susurró. Escribió otra anotación en el margen. Sigue, dijo Karen forzadamente. Rostros, a veces nombres, muchas veces contextos, que saltaban de la pantalla de la computadora a las 3 pelirrojas. Jordan manipuló el mouse de la computadora para que el flujo fuera más despacio, y 1 o 2 veces para congelar la misma imagen cuando Sara le costaba ubicar a una persona. A veces dudaba, y otras era una cuestión instantánea. Era como ver una extraña representación teatral, donde no había ni diálogo ni argumento, pero en la que ver cada imagen separada creaba profunda y clara impresión. Varias veces Sara tuvo que parar y caminar por la habitación mientras hurgaba profundamente en los recuerdos para recordar quién era alguna persona. Las 3 pelirrojas estaban pendientes de cada hombre que entraba en la fila. Se detenía ante el libro, tomaba la pluma que había puesto en la funeraria y después salía del campo de visión de la cámara. «Venga, carajo», susurró Jordan. «Sé que estás ahí». El flujo de personas disminuyó y al final cesó. «Mierda, mierda, mierda», dijo Jordan de nuevo. En la pantalla se veía la imagen del libro de firmas esperando inútilmente sobre la mesa. La música cesó y se oyeron las primeras palabras del discurso panegírico de Karen. «¡Qué cabrón!», añadió Jordan. «Veámoslo otra vez», sugirió Karen con calma. Tenía que esforzarse mucho para evitar levantar la voz por el pánico. «No vino», concluyó Sara. Tenía la sensación de que iba a desplomarse. Tenía la impresión de que haber perdido el punto de apoyo en la ladera de una montaña y de repente caer al vacío. Karen vio a que Jordan apretaba los puños y golpeaba al aire. Karen guardó silencio, en un intento de estampárselos en la cara al lobo, que estaba y no estaba con ellas.
Tenemos que verlo otra vez, sugirió Karen, un poco más suave, pero con toda la furia insistente que fue capaz de reunir. Se nos ha tenido que pasar algo. Pero internamente la invadía el miedo, porque tal vez no se les había pasado nada. Notaba que la ansiedad amenazaba con quebrar cada parte que pronunciaba, y los latidos del corazón se le aceleraban. «Esto tiene que funcionar», gritó para sí. Y no se le ocurría ninguna otra idea. Tenía ganas de ponerse a llorar y le costó un inmenso esfuerzo controlarse. Empezaremos desde el principio, y Jordan esta vez congela la imagen de cada persona que firma. En una tarea meticulosa, lenta y pausada, con cada persona que no era el lobo, crecía la tensión en la habitación. Ninguno sabía exactamente qué buscaban. La empujaba, la disparatada, la idea que algo resultaría completamente obvio, aunque las tres pensaban que precisamente lo contrario sería lo más probable. Jordan quería agarrar algo y estamparlo. Karen quería gritar bien fuerte y después seguir gritando. Sara estaba al borde del llanto, pues pensaba que decepcionaba a las otras dos. Jordan congeló la imagen de un grupo familiar que estuvo en el libro de firmas. «Bueno», dijo con la voz cargada de frustración, «¿y ahora quién demonios son estos?» El hombre es un técnico de emergencias médicas que trabajaba en el departamento de bomberos donde mi marido era jefe en turno. Creo que él es quien llamó para... Se detuvo, incapaz de pronunciar las palabras «el accidente». Se levantó. Caminó por la habitación unos pocos metros arbitrarios, como si de repente estuviera con miedo de contemplar una segunda vez las imágenes en la pantalla. Karen comprendió enseguida qué era lo que hacía dudar a Sara. Prosiguió ella sin intento de persuadir a Pelirroja 2 para que continuara con el proceso. «Bien, así que trabajo con tu marido y las personas que las acompaña, ¿quiénes son?» Sara detuvo sus pasos y volvió a las imágenes, pero se quedó unos minutos alejada, como si la distancia de alguna manera la mantuviera a salvo de sus recuerdos. «Esa debe ser su mujer, la que lleva al niño de la mano y al bebé en brazos. Vinieron 1 o 2 veces a cenar, y supongo que la mujer que está atrás de ella es su suegra. Me acuerdo, tenían una suegra que vivía con ellos. Creo que mi marido me dijo que estaba cansado de escuchar sus quejas». «Va, sigamos», instó Jordan. «A no ser que creas que el técnico de emergencias es un lobo». Karen se detuvo. Había algo que no le gustaba, pero no sabía decir exactamente qué. «No», repuso con cuidado. «Retroceda un poco y después avanza muy despacio». Volvió a ver a la familia. El marido llevaba un traje azul. Le quedaba un poco estrecho y se movía con rigidez al acercarse a la mesa y al libro de firmas. Llevaba una corbata que parecía que lo iba a estrangular y tenía un aspecto que hablaba de pérdida. La esposa, de la edad de Sara, guapa, pero con el pelo un poco despeinado, y un maquillaje que parecía que lo había aplicado a toda prisa, llevaba un bonito vestido floreado y un abrigo de un hombro que colgaba una pañalera que indudablemente contenía biberones, pañuelos y sonajas. Le costaba sujetar al bebé en brazos, que no paraba de moverse, y a la vez agarrar la muñeca del otro niño para que no saliera corriendo. Era la típica fotografía madre-hijo tan habitual de las tantas obligaciones, de las tantas responsabilidades en una situación limitada, en que se encontraban un momento adultos nada apropiado para los niños pequeños. «Esto no está bien», dijo Karen. Sara negó con la cabeza. «No, lo conozco. Quiero decir que es un hombre dedicado a su trabajo, salva vidas, no es un asesino». «Eso no se puede saber con certeza», añadió Jordan con frustración. «El lobo puede ser cualquiera». Eso no era lo que le preocupaba a Karen sobre la imagen, pero había algo que no estaba bien. No podía estar segura de qué era, pero se inclinó hacia adelante para mirar fijamente y con atención. «Avanza lentamente», indicó. Jordan movió el mouse de la computadora. La suegra apareció en la pantalla, pero su imagen, al inclinarse sobre el libro, estaba parcialmente oculta por la esposa, el marido y los niños. «Esto no está bien», repitió Karen. «¿Qué?», preguntó Sara.
La madre lo está pasando mal con los niños. ¿Por qué no le da uno a la madre cuando firma el libro? Pero no lo hace. Quiero decir, ¿no es para eso que los ha acompañado la suegra? ¿Para ayudarlos? Y está claro que la chica necesita... Karen guardó silencio. Todas se inclinaron hacia adelante. No le veo bien la cara, dijo Sara. Maldita sea, mira, hacia aquí. Casi gritó a la figura que aparecía en la pantalla de la computadora. ¿Llegaste a conocer a la suegra?, preguntó de repente Karen. No. Entonces no podemos estar seguras de que... Calló. Se volvió como si el hecho de mover el cuerpo hiciera que la imagen de la mujer se viera con mayor claridad. Jordan adelantó la imagen tan solo un poco y acercó su rostro a la pantalla de la computadora. ¿Sabes quién es?, preguntó Karen bruscamente. No, contestó Sara. Karen respiró hondo, dio un grito ahogado al reconocerla de repente. Yo sí, añadió. Hubo un silencio en la habitación. Pensó, ¿una mujer que asiste a un funeral y no conoce al difunto? Las tres pelirrojas oían la calefacción que silbaba en las tuberías ocultas en el techo sobre ellas. Yo también, dijo Jordan en voz baja. En ese instante toda su bravuconería de adolescente se había esfumado y palideció.